Hola amigos, estamos con el Like y también una persona que se llama, ahora lo averiguaremos, se llama, ¿cómo te llamas? Sam. Sam, que es su traductora, porque va a hablar el Like en inglés y vamos a traducir en español. Va a ser un poco más lento, pero vamos a generar un poco de dinámica también en esta conversación. Mi primera pregunta, bienvenidas a Mindalia Televisión, es ¿qué hace una chica como tú, el Like, en un sitio como este? He says thank you for coming, and he wants to ask you, what's a girl like you doing in a place like this? No, sí, puedes hablar porque se va a salir, pero ya Okay. So, it's a very good question. Buena pregunta. I was set on the spiritual path at 19 Cuando tenía 19 años empezó mi camino espiritual. after finding myself in a very dark place, Me encontraba en un momento muy oscuro de mi vida where as a result I went for a Kundalini awakening, y como resultado pasé a través de un despertar de Kundalini and I began multidimensional communications y empecé a comunicarme con múltiples dimensiones. with initially angels, Al principio ángeles, but over the years also some of our star families. pero también a lo largo de los años algunas de nuestras familias estelares. So I was then on a journey Así empezó mi camino, that led to me co-founding the Ufology World Congress, que me llevó a ayudar con la fundación del Congreso Mundial de Ufología. and that's why I'm here. Y por eso me encuentro aquí. Has dicho que a lo largo del camino te encontraste con los hermanos estelares. Cuéntame, ¿qué son los hermanos estelares? You've said that during your journey you've met lots of light brothers. What are the light brothers? Can you tell me a bit? Light beings. Light beings. Sí. Son seres. See, so there's many of them. I work with the Pleiadians, the Arcturians, the Lyrans, also the Guardians. Trabajo con muchos, hay muchos de ellos. Trabajo con los Arcturians, Lyrans, Pleiadianos, los Guardianos. And of course the angels too. Y por supuesto los ángeles también. But over the years, what I have felt to be the most useful guide is the inner guide, the higher self. Lo que a lo largo de los años he aprendido que es el mejor guía es el ser que llevamos dentro, el tú superior interior. So that is the guide that I tune into the most these days Y hoy en día me dejo de guiar por ese guía. and encourage others to do the same. Y les animo a los demás a que hagan lo mismo. The multidimensional beings, the beings of light, can be very useful also to work with. También puede ser de utilidad trabajar con los seres de luz, Such as the Ascended Masters, que por ejemplo los maestros ascendidos, because they are the masters of ascension, they have already ascended, so they know the path that we as humanity are now walking. conocen el camino ya que ellos ya han ascendido. So it can be useful to tune into their discipline, their balance and stability to look towards is what we are becoming. Entonces tomamos como referencia su disciplina, estabilidad, equilibrio, para saber hasta dónde nos vamos dirigido la humanidad. And the angels are very good for protection, healing as well. I love the angels. They assisted me a lot in the beginning of my journey. Y los ángeles confieren mucha protección, tranquilidad y me ayudaron mucho, sobre todo al principio de mi camino. They're very beautiful. They're unconditional love. So everybody has angels. It's very beautiful in the beginning, particularly of your journey, to know that you have unconditional love without judgment from angels that are always with you. Es muy importante saber que desde el principio de tu camino ya tienes el amor sin condiciones, sin prejuicios, y eso lo tenemos todos. And then, of course, we have all the galactics. Now, there are many different galactic beings across different dimensions. Y por supuesto ahora tenemos también los seres galácticos, que hay muchísimos, que existen en muchísimas distintas dimensiones.
where I guide people if they are working with our star families to be very careful. Y les digo a la gente que trabaja con nuestra familia estelar que tengan cuidado. Well, I personally wouldn't work with any extraterrestrial that wasn't beyond the High Command of the Galactic Federation of Light. Que yo personalmente no trabajaría con ningún ser o energía que se encontrara más allá de la Federación Galáctica de la Luz. I wouldn't answer to any being just going by the Galactic Federation, because the Galactic Federation, although it's fantastic, it keeps peace throughout the universe. It unifies many of our star families. Porque el límite del universo, en el límite del universo hay la Federación Galáctica que nos guía muchísimo y guía y contempla muchísimo de nuestras familias estelares. So what's important is to have discernment when working with the galactics as to where they're coming from and why they're speaking to you as well. Y es muy importante, imprescindible distinguir entre los seres o los guías que te hablan y saber desde dónde provienen y por qué han venido. Well, the High Command of the Galactic Federation of Light exists on the higher fifth dimension or consciousness and beyond. La parte superior de la Federación Galáctica de la Luz existe en la quinta dimensión de la consciencia y más arriba. Sí. What else would you like to know? Estamos súper acompañados. We're really in good company. Always, yes. ¿Cómo podemos conectar los seres de a pie, de calle, con este tipo de entidades? ¿Cómo podemos trascender y poder comunicarnos como ella ha podido hacerlo? So how can us, the average people that are walking the streets, how can we manage to do what you've done and contact with this consciousness and these higher frequencies? Through raising our vibration, because many of these multidimensional beings are in a much higher vibration. En principio, levantando la vibración individual, porque muchos de estos seres existen en altas vibraciones. So we must raise our vibration to be able to receive their frequency, to be a vibrational match to it. Entonces, para recibir su frecuencia y tener una conexión de frecuencia con ellos, es muy importante elevar nuestra frecuencia. And also through DNA activation. También para la activación de nuestro ADN. A workshop I just gave was how you can activate different abilities and states of consciousness from within your DNA into your embodiment. Acabo de dar un taller sobre cómo se puede activar el ADN y acceder a otros estados de conciencia. Because we have galactic DNA woven through us. Porque todos tenemos corriendo por nuestros campos energéticos y nuestras auras el ADN galáctico. We have the blueprint for the abilities of clairvoyance, multidimensional awareness, all already encoded within our DNA. Tenemos el patrón, el mapa de la conciencia multidimensional y la clara audiencia ya escrito en nuestra ADN. Well, as you begin to activate your DNA and these different abilities, it becomes much easier to communicate with beings from beyond this dimension. A medida que empieces a conectar tu ADN, se vuelve mucho más fácil comunicar con estos seres del más allá. Multidimensional beings. Seres multidimensionales. Yo estoy viendo aquí un cuerpo, una persona que me habla, una mujer, y una voz que me llega y unos ojos que me miran, pero al mismo tiempo estoy viendo a un ser multidimensional. ¿Dónde está ella? So he's saying that he can see in front of him there's a person here who's got a body and eyes, and he can also see that there's coming through some kind of multidimensional kind of beings or frequencies or energies. So he's saying, where are you? Where are you? I'm here. ¿Está aquí?
estás aquí, estás presente, pero al mismo tiempo puedes sentir que eres un ser multidimensional. So at the same time as being here and grounded in this reality, can you feel that you're a multidimensional being? Yes, and this is essentially multidimensional awareness. We begin to ascend beyond the time-space reality and have access to multiple dimensions. Y de esto se trata de la consciencia multidimensional. Empezamos a trascender el espacio temporal y acceder a otras dimensiones. So this is all happening in the point of now, and time itself begins to dissolve and it becomes non-linear. Y todo esto está pasando ahora. El tiempo se disuelve y se convierte en algo que no es lineal. So in the time-space reality of 3D and 4D, things are very linear. We walk in a straight line, into the future. En el espacio temporal del 3D y 4D, todo es lineal. Vamos para adelante. But as we begin to move beyond the time-space reality, tapping into multidimensional consciousness, time itself begins to fall away and all becomes now. Pero a medida de que vayamos más allá del espacio temporal, todo se disuelve y todo se convierte en ahora. Where simultaneous timelines are playing out. Están en juego múltiples líneas temporales. Para terminar, en estos tiempos de tanta oportunidad como tenemos, de crecimiento acelerado, es un crecimiento y un aprendizaje acelerado, ¿qué cree? ¿Qué está haciendo ella o qué cree que debe aconsejar a los demás para que este crecimiento sea coherente, sea un crecimiento que nos lleve a algo positivo para todos, para que podamos trascender? So he's saying in the really difficult and obviously messed up times that we're living in, he's saying, what are you doing, and also or what could you recommend and advise others to do to help us through this, or what should we be doing? The greatest thing is really to raise your vibration. Lo imprescindible es elevar la vibración. Every single day. Cada día. Having a practice, a daily practice. Con una práctica diaria. So meditation is very, very powerful here. Por ejemplo, en esto es muy poderosa la meditación. As is yoga or tai chi. También el yoga, el tai chi. Breathwork. Trabajo de respiración. Heart-centered living. Vivir desde el centro del corazón. Really practicing that compassionate living, moving into the heart. La práctica de esa compasión, vivir desde el corazón. And focusing the mind in a positive direction. Y enfocar la mente en una dirección positiva. Always looking for the silver lining when you're presented with a dark situation. Siempre buscando lo positivo cuando se presenta una situación de oscuridad. If darkness does manifest, understand that it is a platform for us to return to greater light than before. Entender que si se manifiesta la oscuridad, es una plataforma para que podamos acceder a lo que nuestro destino. It's the duality, and it assists us in growing. Se trata de la dualidad que nos ayuda a crecer. In awakening to greater wisdom than before. Y despertarnos y acceder a la gran sabiduría. But then also not to expect darkness or really go looking for it, to focus as much as you can into light, and then you begin to create more light in your reality. Y no esperarse la oscuridad ni buscarlo, simplemente dejar entrar mucha más luz en tu realidad. Because that really is so very important to understand that we are ultimately creating our reality. It is our consciousness pioneering everything that surrounds us. Porque es muy importante no olvidar que nosotros mismos somos responsables de crear nuestra realidad. So fear attracts fear, whereas love attracts love. Joy attracts joy. If you look to enjoy every single day, every single moment, you're going to create a reality that you enjoy. El miedo atrae el miedo. La felicidad atrae la felicidad. El amor atrae el amor. Entonces, si tú
te canalizas para estar conectado siempre con la felicidad, eso es lo que vas a atraer a tu entorno. One more key that I find really useful, so very powerful, is the power of prayer. Otra clave que para mí es muy útil es el poder de la oración. Speaking directly to the source. Hablando directamente con la fuente. Helps a lot, yeah. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, más allá de las palabras, tenerla con nosotros en Mindalia Televisión. He's really thankful to you. He's saying like there are no words to say how thankful he is for you to come on Mindalia Television. Oh, well, thank you for having me. Y también ha sido muy grata tu ayuda. Sé que ha sido muy difícil la traducción y sé que lo has pasado mal y te agradezco doblemente el esfuerzo que has hecho. Muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por estar con nosotros en este espacio cúpula de luz que hemos creado especialmente para todas las personas que están viendo y escuchando Mindalia. Gracias.